Alrededor de estos dos verbos se han tejido una serie de lo que yo llamo mitos, el mito del origen y el mito del uso. Y como todos los mitos, hay algo de realidad y algo de ficción, o mejor, algo de exageración. El primero señala que ser deriva de un verbo latino que significaba estar sentado, y el segundo de un verbo que significaba estar de pie. A partir de allí, se ha elaborado una explicación acerca de su uso. Si ser significaba en su origen estar sentado, está relacionado con la inmovilidad, y de allí a explicar que denota estados permanentes, hubo un paso. Por otro lado, al originarse estar en un verbo que indicaba estar de pie, se relacionó con la idea de estados no permanentes, para jugar con la oposición entre los dos verbos. Pero atención, estos verbos no se oponen, sino que se complementan. Y aquí un elemento importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué hacemos los hablantes nativos cuando los usamos? ¿Cuáles son los procesos y las imágenes mentales que nos hacemos cuando nos encontramos ante la disyuntiva de tener que elegir uno u otro? Y lo que es más, cómo transmitimos estas imágenes mentales a nuestros estudiantes. Llevar conceptos tan abstractos a ejemplos más concretos es un desafío para nosotros, profesores. En esta presentación haré una aproximación cognitiva para explicar en particular los usos del verbo ser, valiéndome de imágenes visuales figurativas. Como en otros casos, no se trata de dar todos estos usos juntos, se trata simplemente de mostrar al docente, al profesor, una forma consistente que a lo largo de nuestros cursos podemos seguir para explicar estos usos. Por otra parte, con la exhibición reiterada de estas sencillas animaciones, se busca que el estudiante vaya haciendo suyas estas representaciones visuales y adquiera la habilidad de distinguir sus diferencias para usarlas con propiedad. El latín contaba con el verbo copulativo esse, que tenía en su origen los significados que vemos aquí. Cubría los sentidos de ser y estar, de existencia, equivalente a nuestros modernos existir o haber, en su sentido impersonal, pero también podía usarse con valor locativo para indicar la permanencia momentánea en un sitio, como en mi tercer ejemplo que se exhibe aquí. Y por último, también tenía el significado de pertenecer, ejemplificado en el cuarto ejemplo, y que, como veremos más adelante, tendrá consecuencias importantes en nuestra lengua, porque nos va a dar una estructura como ser de. Pero ya hablaremos de esto, no nos anticipemos. Dado que el infinitivo de este verbo era percibido por los hablantes del latín vulgar tardío como extraño, ya que no tenía las terminaciones habituales de los infinitivos latinos en are, ere o ire, terminaron por regularizarlo y agregar una terminación que lo acercó al resto del sistema verbal estándar. Una de las consecuencias de este cambio fue el desplazamiento de la vocal tónica, que se movió de la primera a la segunda E. En su evolución histórica, el verbo así formado, essere, perdió tanto la primera como la última vocal, simplificó la doble S y quedó reducido a la forma ser. No obstante, este infinitivo se encontró con un problema. Paralelamente existía también en latín el verbo sedere, que originalmente tenía estos sentidos que vemos aquí. En su evolución histórica, sedere perdió la D intervocálica y su última vocal, quedando reducido a la forma ser y luego a ser, coincidiendo con la misma forma a la que había llegado essere. La confluencia de ambos verbos en un mismo significante produjo así una confusión fonológica y semántica que hizo que algunas formas de uno se cruzaran con el otro. Dada la irregularidad del S latino, que tenía un subjuntivo absolutamente extraño, se formaba con una I, a diferencia de los verbos regulares que agregaban una A. Los hablantes terminaron adoptando la forma del subjuntivo de sedere, absolutamente regular, para reemplazar el paradigma absolutamente irregular del subjuntivo de S. Según las teorías más conocidas, el presente del subjuntivo se habría formado sobre la base de la evolución del subjuntivo de sedere. Entonces, de sedere, el subjuntivo era sedeam, y de aquí, de sedeam,
la caída de la D intervocálica terminó formando la palabra sea, y de allí se conformó el presente del subjuntivo de ser y todo su paradigma. Pero nótese que el sentido siguió siendo el mismo de ese, aunque la forma era de otro verbo. Por otra parte, dado que el verbo essere no tenía en latín una forma de gerundio, el español primitivo se apropió del de sedere para adjudicárselo a aquel. Como vemos aquí, la evolución terminó en la forma siendo. El resto del paradigma del verbo ser derivado de essere, en tanto, siguió la evolución normal de la lengua, aunque la tradición etimológica todavía cree que algunas otras formas derivan de sedere. Pero, ¿cuáles son los procesos mentales que los hablantes de español ponemos en funcionamiento cuando apelamos al verbo ser? Veamos. Cuando usamos ser, nos referimos a la esencia de algo o alguien, de aquello que lo constituye como tal. Nos referimos a los rasgos inherentes de un objeto o una persona, como el género, la nacionalidad, la profesión, las características físicas o rasgos de su personalidad. Todas estas características hacen a su identidad. Por ejemplo, es Hermenegildo, es hombre, es alto, es profesor, o es la casa de Hermenegildo, es grande, es nueva, etc. Veamos cómo podríamos presentar este verbo. Observemos cómo la niña usa el verbo ser para identificar o conocer la naturaleza de algo que no logra distinguir con claridad. Ignora de qué objeto se trata aquello que se le presenta en la lejanía. Al preguntar qué es aquello, la hablante busca una respuesta que brinde claridad sobre la identidad o la definición de ese algo en particular que no logra distinguir. Con ser está tratando de identificar al objeto que cree ver y categorizarlo en un grupo o clase como ave o como transporte. Es un pájaro, es un avión, hasta darse cuenta de que se trata de una persona conocida por ella. Ha logrado identificarla. El ejemplo con Superman por conocido me parece que puede ser útil para conectar el uso de ser con este sentido. Categorizar e identificar no son lo mismo. Identificar se refiere a reconocer algo individualmente, mientras que categorizar se refiere a agrupar elementos similares en categorías. Sin embargo, a menudo se usan juntos para organizar y comprender el mundo que nos rodea. Es lo que hace el joven en esta animación. Basándose en algunas particularidades de Superman, lo ubica dentro de distintos grupos, en el de los valientes y en el de los superhéroes, pero lo excluye del de los terrícolas por cuanto, se sabe, Superman nació en Krypton. Superman se destaca por ser valiente, no ser terrícola y por ser del grupo de los superhéroes. Estas características hacen a la esencia de Superman. Hemos ido encasillando a Superman en categorías que aquí en la imagen aparecen en los círculos más pequeños a la izquierda. Es decir, hemos ido categorizando. Aquí vuelvo a dar otro ejemplo en el que se pone en cuestión el tema de la identidad y la categorización, y que puede darnos una idea de cómo proponer imágenes para enseñar estos usos. Identificamos a Nadal y lo categorizamos en el grupo de los españoles. Destacamos que no pertenece al de los italianos, pero sí al grupo de los tenistas. Hemos ido encasillando a Nadal en categorías. Una vez más, con ser categorizamos. En la ilustración observamos ahora un lugar. Partiendo del conocimiento de mundo, el hablante cataloga la ciudad dentro de las ciudades europeas, porque, bueno, reconoce algún tipo de arquitectura que le recuerda a Europa. Luego la clasifica con uno de los clichés que caracterizan a esa ciudad, como ser la ciudad eterna. Nótese que he usado el símbolo de infinito para simbolizar esa idea de eternidad. Finalmente, la coloca dentro de la categoría de ciudades italianas y en particular como su capital.
En suma, con ser identificamos, definimos o clasificamos una entidad en función de una relación de correspondencia. Identificamos atributos que nos permiten colocar una entidad en un grupo, clase o comunidad particular que posee atributos semejantes.